Buenos días tengan todos hoy, día 23 del mes 4 del 2022. Anhelando que pronto se acaben los días terrestres de toda posición y oposición, de todo lo que se está diciendo y contradiciendo en esta tierra, y que podamos atender correctamente las enseñanzas del Señor, escogiendo, como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Eso se está hablando de las escrituras, porque en las escrituras es donde se nos dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Deseo que Dios les ilumine y puedan entender estos mensajes que estoy dándole, como si yo fuera profeta, que no lo soy. No soy pastor, no soy obispo. Soy nada más que una simple persona que creo en la palabra de Dios absoluta, explícitamente, dada por su voz. Porque dice que de él saldría, de su boca saldría toda palabra y tenía que ser cumplida, tenía que cumplir todo aquello para el propósito al cual él ha enviado. Esto que voy a indicar hoy es la segunda parte de los violadores del pacto. Siempre va a haber un pie de las cosas, de las enseñanzas de la Torah, es decir, de las instrucciones de Dios. ¿Y cuántas instrucciones hay que nuestro maestro Amachía nos indicó? Por cuanto se dice en la Biblia las actuaciones del diablo. No se dice en otras actuaciones, se dice en esta, en la Biblia. Porque de la Biblia habla de, como les vengo diciendo, de la apostasía, de los anatemas, y estas cosas son cosas que hay que examinarlas para distinguirlas y razonar con lo que realmente Dios ha dicho. Y que ponga mucha atención a las versiones que son legítimas y verdaderas de parte de Dios. Porque hay muchos que hablan de parte de Dios mintiendo. Que Dios dice, lo mismo eso pasa en la palabra, en lo que escriben la Biblia, a las que la escribieron y las siguen escribiendo, superando los errores. No quiero decir que quitando los errores, poniéndolos más superiores, es lo que quiero decir. Aumentando el grado de mentirle a Dios. Vamos entonces a empezar con la segunda parte. Pongan atención. Cualquier movimiento de palabras que se diga después de lo que antes ha sido dicho es anatema, es apostasía. Atiendan a eso, que primeramente se habla una cosa y después se habla otra. Más abajo le suman otra palabra, otra opción que no es de Dios, que es la del enemigo de Dios. Porque Dios ha dicho en varias ocasiones que Él probará
Lo mismo en el Antiguo Testamento cuando le llaman, como que llama el llamado Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios es una, no hay cambio. Se dice que Dios prueba para ver la fidelidad, porque por algo manda la palabra para ver si se cumple o no se cumple. Si no se cumple o no están cumpliéndola, no hay fidelidad. Entonces, la prueba no salen en el examen, no salen del examen, no son aprobados, es lo que quiero decir, porque no examinan, como dice Pablo, no escudriñan, como dice Mashiach. Y si dicen tanto que están escudriñando y que son doctores, son falsos ministros, porque no se puede perder nada, que es, el hincapié satánico. Luchar contra San Mateo 5:18 de cualquier manera, porque dice que el diablo tiene muchas actuaciones diferentes unas de otras, muchas caras, muchas presentaciones para que no se cumpla eso que se recalca en toda la palabra de Dios, se recalca eso, San Mateo 18, San Mateo 5:18. En toda la palabra de la Biblia se recalca eso. Eso viene en el próximo mensaje, no en este. Que él lucha contra eso de muchas maneras. Y yo se los voy a mostrar una vez más para que quede desenmascarado ante aquellos que Dios tiene elegido, porque Dios no tiene elegido ninguna iglesia, sino dentro de las iglesias, aquellos que son fieles, según se dijo en la iglesia, de las iglesias cuando se nombró la Apocalipsis, las 7 iglesias, que tiene unos pocos dentro de la iglesia que son fieles. Entonces la iglesia no es fiel. Cuando vino a Mashiach, mucho pueblo lo creyó, pero mucho pueblo no lo creyó tampoco. Es mayoría los que no lo creen. Eso es igual que el comunismo, la mayoría no creen en comunismo, pero que quien coge la batuta, la minoría. Y con el poder de la minoría, con las almas, destruyen la mayoría. Eso pasa. Pero eso no quiere decir que va a destruir a Dios. Porque uno con Dios es la mayoría. Eso tiene su forma y su cosa. Y así debe ser. Por eso es que Pablo dijo, es un anatema. Como ya le he explicado muchas veces, cuando él habló a los tesalonicenses la segunda vez, dice que no vendrá Mashiach, o la ordenado por Dios ya, la ordenanza esa que vienen a Mashiach, como la que tuvo en Moisés de abrir el mar. Dios da ordenanzas. Y cuando venga Él, entonces va a separar las ovejas de los cabritos. Y las ovejas la pondrá a su derecha y los cabritos a la izquierda, por cuanto no han hecho la voluntad de Dios. Eso es un sentido simbólico. Son todas las personas que no obedecen. Muchos le dirán a él en San Mateo 7, del 21 al 23, creo, sí, efectivamente. Vendrán y se pararán delante de él. Señor, hicimos esto en tu nombre. Tao. Muchos renglones de lo que está. La Mashiach ha dicho que
que le dio poder para que tuvieran potestad sobre los espíritus y todas esas cosas. Muchos vendrán, pero han torcido. Y yo conozco ¿por qué están torcidos? Y yo quiero que no tengan esta torcedura, porque ninguna iglesia va a ser salva. Ni rapto lo va a saltar ni nada. Lo va a salvar, no hay rapto ninguno. La opción de vivir en la tierra es para siempre. Este planeta Tierra no lo va a destruir nadie. Se lo he explicado muchas veces. En los salmos, palabra de Dios, permanecerá para siempre el hombre sobre la tierra. Háganse la imaginación. El primer hombre que Dios hizo, que en hebreo es Adán. Adán quiere decir hombre. Él no dijo que iba a ser destruido, que iba a morir. No, no tenía condiciones de muerte ninguna. Eso fue en la desobediencia. Por eso la desobediencia es la muerte. Pero que ya estamos todos asignados. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en el pecado. Después del primer hombre, Adán. No somos exceptos de eso. Hasta que venga la promesa. Si no creen, bueno, eso es su problema. Hasta que venga la promesa. Una cosa o de las cosas correctas explicadas del apóstol Pablo es la circuncisión. Él explicó que hay que seguir las pisadas, seguir los pasos que dio Abraham. Porque Abraham no crea una doctrina ni creó la circuncisión. Los pasos de él por la fe es recibir la justicia de Dios que le está ordenando. Y que a todos esos siervos que tenía ahí de distintas naciones que habían capturado las tropas egipcias a muchos lugares de eso, de África y de otros lugares, porque antiguamente lo mismo era un esclavo negro que un blanco. A todos los que ellos capturaban eran esclavos. Y Abraham compraba esclavos, compraba los esclavos y los hacía siervos suyos. A todos los circuncidó porque le dio la orden Dios. Como ya le he dicho en Éxodo también, capítulo 12, versos 38 y 39, que nadie puede hacer, nadie. Aquí está obrando todo el mundo, no importa que te llames semita o te llames gentil, lo que sea. Si entras en el redil, como dice Mashiach, en el redil de la palabra, de la obediencia, no hay que los testigos de Jehová es un redil, lo han hecho ellos, pero para delante de Dios no está hecho ninguno. Los adventistas, los hedionistas, los pentecostales, etcétera, etcétera, toda denominación cristiana que se llaman de eso, que se dicen cristianos, no están en la obediencia. No observan la parte de la verdad, sino que el diablo le introduce palabras mentirosas en un versito, en un renglón, pácate, y ese es el que tienen encascado, metido bien ajustado en la mente para tenerlo como doctrina.
lo que se desvía del fundamento de Dios, de San Mateo 5:18. Toda desviación, por eso es que él es muy astuto y sabe que por algún punto que los que se dicen creyentes desobedezcan la orden de Dios dada, porque todo lo que sale de su boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual él la envió. Isaías lo dice. Y los profetas del Señor han hablado instruidos del Señor. Mientras que otros son instruidos, según dicen, de la inteligencia de los sabios, de lo que han determinado que cómo son las escrituras, vaya, determinado el sentido, lo que quiero decir, de que las escrituras son como ellos las dicen, tienen que ser así como ellos las dicen, si no, no es correcto, y eso es una equivocación. Ningún profeta se ha establecido en otro libro que no sea en las enseñanzas del Señor, en la Torá, que es como se debe partir un verdadero criterio. Vamos a leer esta parte que yo les he dicho de esta parte de ¿Gálatas? de Gálatas 1, 8 y 9, que recalca el verso 9, lo dicho en el verso 8. Es un interés que debemos todos de comprender para tener concepto de las cosas como yo les estoy expresando, diciendo, a través de una verdadera razón. Así que vamos a leer. Dale lectura. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sépanse bien claro que están en la apostasía, que son anatemas lo que están dando como instrucción de Dios. Porque ni un ángel del cielo, dice él específicamente del cielo, es decir, de la parte de los que no han caído, si vienen anunciando otra cosa, porque Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Probaré. Un ángel del cielo puede venir y presentarte con mucha energía, con mucha potencia, diciendo, oye, tienes que hacer esto. Y como lo que está dicho anteriormente no se puede violar, entonces el verdadero comprende que el ángel lo que le está es poniendo una prueba para comprobar si verdaderamente está firme en lo que ha creído de verdad. Porque hay muchas personas que dicen, yo sé en quién he creído. Yo he oído esa palabra. Me consta que la he oído. Y desgraciadamente no saben que ellos no han creído en Mashiach, sino en un nombre edificado por Roma, en una forma, en una manera edificada por Roma que está
en los perímetros de lo que es la bestia, de lo que es el hombre de pecado. A la vez hijo de perdición. Vamos entonces a leer Romanos 4, 12. Dice así Romanos 4:12. Vamos a rectificar y vamos a poner desde el verso 11. Verso 11 y 12. Okay. Romanos 4, versos 11 y 12. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. El dicho ahí acredita a Abraham como padre en un sentido simbólico. Porque la Biblia dice, a nadie llamen padre en la tierra, pero esto es una simbología que viene de Dios. Pero la parte que viene del catolicismo, esos padres no son padres nada porque esos son obsoletos, absurdos, han mentido. ¿Por qué? Porque cuando se estudia la escritura, se ve que eso es una mentira. Por eso son hijos de la mentira. Sí, es padre de los mentirosos o del mentiroso. Por eso se pusieron eso en esa forma. Hicieron una legalidad de lo que no es la de Dios, como si fuera de Dios. Por eso la escritura dice que se asienta en trono haciéndose semejar a Dios. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Besarle la mano al santo papa. ¿Santo de qué? Como digo yo. Hijos del diablo. Mientras que los hijos de Dios tenemos que ir cumpliendo lo que Dios ha ordenado. Abraham, hijo de Dios. Nosotros, hijos de Dios, debemos cumplir con eso que se dijo ahí, se leyó ahí. Porque para ser padre por la fe de nosotros, ¿qué dice? Debemos seguir sus pisadas. Dar los pasos que dio Abraham. Circuncidarse él y todos los gentiles de distintas naciones que tenía ahí como siervos de él. Eran bastantes. Dese en cuenta que la escritura nos deja ver que Abraham cogió 318 siervos de él para perseguir a la gente aquella y rescatar a Lot. Entonces uno oye esas cosas y dice, bueno, de cientos y pico de siervos de él. La hacienda era fenomenal, tenía poder. Entonces, más de que se puede imaginar a uno. Porque puede ser que no 318, sino y los que se quedan custodiando el ganado y las propiedades de él, esas cosas, atendiendo a su campamento, porque vivían nómada, campamento nómada. Entonces quiere decir que fueron bastantes los que se circuncidaron. Y de ellos tenían que circuncidarse los hijos. Y los hijos de los hijos. Estando en la población de Abraham. Porque es la orden que dio Dios. Y que dice él,
ahí en el verso 14, 17, 14, que el que no se circuncida no es pueblo de Dios, pero abran los ojos. No se está diciendo Israel, ni gentil, ni nada. Se está diciendo que no se circuncida no es de mi pueblo. Entonces, cuando se dice eso que pronuncié de la llamada Pascua, que dicen que la Pascua de Israel es una y la Pascua de los judíos con una suavidad es otra, son distintas. Dios se identificó con la Pascua de Israel, no con la Pascua hecha por Satanás, inventada del catolicismo, que se asienta en trono, en silla también, haciendo su semejanza de Dios, que eso es lo que significa. Se asemeja a Dios porque él instruye a su manera la cosa. Mashiach no celebró una Pascua diferente. Tenían el mesón preparado por judíos que estaban instruidos por Dios para que le prepararan la Pascua. O de Dios darle a esas personas, tantos vienen a eso, y el judío no sabe hacer la suma de eso y puede decir si tiene que matar 2 corderos y matar uno, eso, de acuerdo a las personas que venían a sentarse con Mashiach ahí, porque ahí no se sentó más nadie, nada más que él con los 12. Parece que no eran glotones, a lo mejor con un solo cordero tenían. ¿Quién hace esa Pascua? ¿Quién la hace al pie de como el ángel les dijo? Pongan la sangre en las puntales de las puertas, en los marcos de las puertas, para que el ángel pase. No sabe Dios quiénes son los que son, sí sabe. Pero los ángeles dijeron a esto que está así, salten, haga una savedad, salten a esos lugares. Ellos recibieron la orden que Dios les dio. Veían la sangre, aquí no puedo tocar, no puedo hacer destrucción. Y aquí, allá, y allá, allá. Fueron salvados de esa destrucción. Mientras que los primogénitos de Israel, en Egipto, animales y todo el mundo, y un bocatanga al piso. Son gente que no obedecen. Manda a Dios la instrucción para que la obedezcamos. Amén. Así que, si es padre, debemos dar los pasos que dio él. Y dice que esos pasos a nosotros se nos son imputados. Vamos a leer también Romanos, ahí el mismo capítulo. Vamos a empezar por el verso 22. Vamos a empezar por el verso 21. Capítulo 4, verso 21. En adelante, pero vamos a leer el 21 y darle ahí, reflexionen ahí lo que dice ahí. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es? El que promete y da. Lo que promete, lo cumple. Él lo cumple. Nosotros hoy en día tenemos abundancia de comida. Nosotros hoy en día tenemos abundancia de libertad. Habitamos sin muros, donde las tropas vendrán a gentes tranquilas que habitan sin muros. Ese es este tiempo. Porque la tribulación ya pasó.
ya dio este refrigerio que tenemos y que no volverá a pasar la tribulación otra vez. Lean las escrituras y sazónense como ellas son. No pasará 2 veces, dice la tribulación. Entonces los predicadores están hablando de la tribulación como que vendrá. Y yo como humano digo, son unos idiotas, inducidos por Satanás, porque están dando cosas que pasaron y guerras que pasaron. Que faltan 2 guerras, se han dado 2 guerras, eso ya no entienden esas que se dio, no las entienden, no las explican. Si no, dice, faltan 2 guerras, no, nomás que falta una sola, y que no son de las 2 que pasaron, que es la Armagedón. Dicen bien con que estamos en el último tiempo, pero se van a llevar un gran chasco por no llevar la doctrina verdadera como llevó a Mashiach. El Espíritu dijo, tengo dolor por mi doctrina. Esas son cosas extraoficiales que el Espíritu le enseña. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene dolor? Por todo esto que yo les estoy anunciando. Porque el Evangelio es necesario que sea predicado de nuevo. ¿Por qué se hace en el Apocalipsis? Porque yo veo la insolencia tan grande que tienen los evangélicos, todos. No me dejen fuera del catolicismo porque esa es la primera bestia de que han abandonado la instrucción de Dios. Por eso lee ahí. Romanos 4. Romanos 4, a partir del verso 21. Dice, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Quién es poderoso para hacerlo? El Señor. Si te desvías de ese mandato que Dios ha abierto su boca para decirte, para salvarte, eso es salvación. Hace lo que yo digo y convéncete que vas a salvarte. Amachía es la salvación. Sí, trae la salvación que dicta el Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraham se dictó la salvación que promete el Padre. Se fundamentó en Moisés. Los dictámenes de Dios, del Padre, del Eterno. Gloria a Dios. Porque Amachía, Moisés y todos los profetas son eternos después que el Padre los hace eternos. Todo el que obedece la palabra de Dios y el que no la obedece también, lo hace eterno, pero eterno con separación. Porque la justicia de Dios es así. Está expresada que es así. Lee el verso 22. Adelante. Se nos es imputado. Por lo cual Aquí. también le fue atribuido justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Mashiach, el Mesías Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado
para nuestra justificación. Amén. Fue muerto por nuestros delitos, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ahora, muchos evangelistas de esto dicen, Amachías se levantó. Eso es una expresión diabólica. Diabólica. Amachías lo levantaron, como dice Pablo ahí. ¿Lo levantó quién? El Eterno. Yo me enfermé y me vino una voz. ¿Quién es el que te cuida? Y yo le dije, tú. Omití lo del Señor, pero dije, tú. ¿Sabes, Señor, que yo digo? Que eres tú el Señor. No hay otro, porque saben quién yo confío. Que yo no confío en religiosos ninguno. Saben quién yo confío, por eso yo hablo enérgicamente. La constitución real de Dios, lo que Dios ha prometido, lo tendremos obedeciendo su palabra, que esa es la salvación. Porque el enemigo siempre está destruyendo puntos, como le he dicho anteriormente. El principal punto ese de San Mateo 5:18. Ese lo destruye por algún punto, te destruye. Y eso, ponen una Biblia que le llaman el Nuevo Mundo, otro por allá, y así sucesivamente. Le han puesto muchos nombres a la Biblia, pero enfocando ideas de personas pensando que son ideas de Dios. Pero aquí no hay que ser subjetivo, sino poseedores de la palabra de Dios en verdad. Objetivamente. ¿Qué es lo que se le imputa al ser humano? Allá en Abraham se dijo, eres de mi pueblo si me obedeces. Eso se te está imputando. Amén. ¿Quién quitó esa imputación? Está expresado en el profeta Daniel 7:25. Cambió y mudó los tiempos y la ley. No, ya no tienes que circuncidarte porque porque pipe, pito, que flauta, pau. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas? De no ser así, no hay nada para nadie. Si usted no obedece la voz que Dios dio a través de sus legítimos siervos, los profetas, no soy verdaderos discípulos de la Masía, no soy verdaderos creyentes de la palabra de Dios. Así que ya vayan quitándose eso de Camachía, el que él se levantó. No, él lo levantaron. Lean bien las escrituras. Que por los dichos del hombre de pecado, hijo de perdición, no hay que circuncidarse. Sí, hay que circuncidarse. Esos dilemas que se han levantado después, Pablo lo dijo, que hubieron contradicciones.
No puede haber contradicción. Fariseos que ascendieron a decirle que tenían que circuncidarlos, si no, no podían ser salvos. ¿Acaso no se los estoy diciendo? Que para ser pueblo de Dios hay que circuncidarse. Si no, no es pueblo de Dios. Dios no dijo Israel, ni chino, ni japonés, como les he dicho. De ninguna nación, sino pueblo de él, el que él nombró, Israel. Y si Israel no cumple, o los que no cumplan, porque cuando vino Mashiach muchos cumplieron, abren los ojos de las cosas que yo les digo, muchos cumplieron, sacerdotes y fariseos, muchos de ellos creyeron, veían la verdad, que no hacían nada de eso los fariseos ni los sacerdotes, pero Mashiach sí las hacía, porque era nombrado del Padre. Mi Padre obra y yo obro. Él obraba la obra del Padre, igual que Moisés abrió el mar. Elías decía las cosas y pasaban. El otro, Eliseo, el otro. ¿Por qué? Porque eran siervos de Dios. Y yo estoy hablando de lo que los siervos de Dios hablaron. Vamos a darle la lectura a los Hechos 15, de 1 al 12. De esto que vengo yo reflexionando de los fariseos y de lo que habla Dios y lo que habló el fariseo, que creyó que fue positivo. Y hubo discusión ahí. Vamos a leer. Hechos 15 del 1 al 12. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, es decir, de la congregación, como debe ser, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la congregación y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Eh? Oh, no se podía llevar la circuncisión. Oh, y no la ordenó Dios. Claro. Ahora esa configuración ahí de creerse que es correcta esa elección de escritura, no es más que una subversión. Eso es subversivo. Es una alegoría satánica creada por la mano de los escritores católicos. Ah, no lo ven así.
porque no son firmes en el propósito de Dios. Por eso es que no lo ven bien así, como lo dijo el fariseo aquel que había creído, porque sabe que lo que dijo Dios es imposible de darle discusión, que los apóstoles no pueden venir a derrotar ningún mandamiento que Dios haya dicho. Por eso no ven que eso es una apostasía que hay ahí, escrita de la mano católica, subversiva de la mano romana, que ese concilio ni esos concilios que han hecho es destruir el avance verdadero de la palabra de Dios. Si Pablo está diciendo y nombrando en Romano, ahí cuando hablaba a los romanos de la circuncisión, ¿cómo es posible que Pablo no haya dicho y no haya posible que sí, cómo es posible que Pablo haya dicho que él no que él no enseñaba la circuncisión? Pero si es que en Romano ahí se está diciendo que se nos es otorgado, ¿verdad? Imputado. Porque se nos Imputado. imputa, porque se nos imputa la circuncisión también a nosotros. Él no está diciendo de que él era judío y de que él es eso, no, está diciendo que a nosotros, a todos los gentiles. Pero lo que pasa es que ponen así las cosas para desfigurar, porque es a todos que les conviene la circuncisión. Es como se debe decir, pero que eso lo disfraza el diablo de otra manera. Ordenado por Dios. Porque dice que Dios los entrega a operación de ropa que crean en la mentira. Los entrega. Entonces el enemigo lo hace a su manera para destruir el avance de la palabra de Dios, y Dios lo hace para ver si prueban, si salen bien en la prueba. Yo probaré. ¿Dónde está la fidelidad de esos que se llaman testigos y apóstoles de qué? De otras instituciones que se dicen iglesia, de eso, que son congregaciones, cambiaron la palabra de Dios por el evangelio. ¿Qué cosa es eso? Pero bueno, vamos a decir que evangelio es equivalente a la palabra de Dios. Que Cristo quiere decir equivalencia al verbo Amashiach, ungido. Bueno, etcétera. Cuando se estudia bien las cosas se ven las realidades. Pero ¿dónde están los verdaderos estudios hechos? Cuando están llenos de falsedades. Por eso estas conversaciones deben de saber conocerlas las iglesias. No porque van a dar su brazo a torcer, no porque van a salir de su enredo, porque eso es imposible. Porque tienen que ser los tiempos como los tiempos de Noé. Muchos farsantes, muchos mentirosos, para Dios haber dado la inundación de agua. Porque tienen que haber muchos mentirosos, muchos farsantes, para que venga la inundación de fuego. Porque como los tiempos de Noé, el problema es el dictamen de Dios. La destrucción. Una por agua y otra por fuego. Por eso es como los tiempos de Noé. Es destrucción, una y otra es lo mismo. No importa cómo lo haga el Señor, va a ser por fuego ahora. Están dormidos y están entregados. Si no fuera así, no fuera cierto que hay apostasía, porque ¿qué apostasía esperan? A ver, ¿qué tribulación esperan? Que Dios perdone a esta gente y la dureza con que yo digo las cosas, o como yo las digo. Pues hay una hipocresía grande. Todo el mundo se ha vuelto hipócrita. A Machías se lo digo a los fariseos aquellos antiguos.
los que no creyeron. Estoy claro, los que no creyeron, la mayoría que no creyeron. ¿Y quiénes son hoy en día? La mayoría que no creen. ¿Quiénes van a ser los que creen? La minoría. Los que se salgan, como dice en el Apocalipsis, de esas congregaciones que cumplen con la palabra de Dios, con el pacto del primer, con el pacto del primer amor de Dios, de obedecer a Dios. Es el primer amor, obedecer a Dios. Y después todo lo que Él ha dicho. Él ha constituido porque lo ha ido haciendo porque ve que hay una irreverencia hacia Él grande. Y trata de salvar a la humanidad, imponiéndole sus leyes para que la obedezcan. Ese es el nombre de Dios. Como yo les vengo diciendo, no hay tales nombres. Dios no dio nombre de como se le dan a las personas. No, Señor. Está bien dicho que no. El nombre de Dios nadie lo conoce. Dijo el profeta Agur, se dice en Moisés, con inteligencia verdadera, con verdadero reconocimiento de la palabra de Dios. En San Mateo 11:27. Sí, 11:27. 11:27. A Mashiach lo declara también que es un profeta de Dios. Amén, gloria a Dios. El nombre de su padre nadie lo conoce. Ni su nombre, dijo, ni mi nombre tampoco. Sino todo aquel que yo quisiera revelarlo. Pero es que él sabe que no podía revelárselo. Pero los que son satánicos dicen, ¿tú crees que no se lo haya dicho a sus discípulos? Si no se lo dijo ni a Abraham, que es su amigo. Tampoco se lo dice a sus discípulos, porque los discípulos, en definitiva, uno era traidor y otro, mira todo lo que hicieron. Se dejaron conducir ahí por la bestia, y por eso lo hicieron. Aunque ellos no, ellos circuncidaban, porque el apóstol Pablo circuncidó a Tito, circuncidó a Moisés, a, a, A a Timoteo. Timoteo. Bueno, no circuncidó a Tito, dice la palabra, pero eso es una traición. Eso es una traición. Una traición la comete cualquiera. Pero si Pablo la cometió, tendría su paga delante del Señor. Porque los humanos, dice, la carne es débil y comete traiciones a Dios. Pero puede ser que sea también una cosa que la haya redactado el catolicismo, Sí, de esa manera. Los discípulos se Porque le está mandaban a todos. instruyendo aquí a los romanos que se debe, la Circuncidarse. circuncisión, que debe circuncidarse. Si usted es ministro de una institución que cumple un rol, un detalle, una cuestión relacionada a su ministerio. En Romanos también 15:8 se dice que Mashiach es ministro de la circuncisión. Y es muy cierto, porque en San Mateo 5:18 no se puede titubear ni con un punto de la ley. ¿Y qué cosa es la ley? La instrucción de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es todo. Señores, abran los ojos para que algunos se salven. Porque yo vi en Apocalipsis 10:11 que había que predicar el Evangelio. De nuevo, ¿cuántas veces he repetido yo esto y no me canso de repetirlo? Porque hay que predicarlo de nuevo, si es que está predicado ya. Hay un pastor evangélico de eso que dice que el Evangelio todavía no ha sido Anunciado, predicado.
predicado. en todo el mundo. No, real con verdad no, pero en la Biblia está en todo idioma, por eso es que ha sido predicada. Los que no la leen, los que la apartan, como todas las iglesias evangélicas están apartados de la Biblia. Nada más que a nombre de Biblia, su concepto religioso es lo único que tienen. Y es lo que tendrán, porque no va a haber cambio. Tienen pudor, que va, yo soy adventista y yo estoy en la verdad. Y el otro es luterano, el otro es de tal evangelio, está en tal la verdad. Cada cual está de por sí en la verdad. Y no saben que están en el engaño todos ellos. Porque Satanás los tiene embaucados. Con eso que dijo Mashiach ahí. Ya Mateo 5:18. Y también el 17. No vine a abrogar nada. ¿Cómo están abrogando entonces ahora que se dijo que Abraham era profeta en su época? ¿Cómo se va a abrogar lo que la Constitución allí, lo que Dios constituyó? ¿Cómo se va a abrogar lo que la Constitución que se hizo en, 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 Éxodos. en Éxodos? Moisés, la que se realiza en Moisés. No lo creen. No lo creen. No creen a Pablo, como pusieron Pablo. Saulo de Tarso. Rabí, Saulo de Tarso. Conocedor de las Escrituras. Y Dios le dijo, oye, esto es así. Conocen las Escrituras, pero esto es así. Eso está más realizado. Estaba matando a los que Dios había elegido en esa época. En la época de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Ya estaban ya en el exilio. Hay una advertencia en el Apocalipsis 22, 19. Eso lo está haciendo a través de su siervo Mashiach, por el Espíritu Santo, de parte del Padre. Apocalipsis 22, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todo efecto de favor de Dios borrado por no obedecer a las profecías que se están diciendo, que nos está hablando cómo debes asegurarte, cómo debes estar para asegurarte el boleto de la salvación, que está en la obediencia a los mandamientos de Dios, que es el todo del hombre. Porque hasta el rey Salomón dejó la sabiduría a un lado. Cuando le dice que le torcieron el corazón las mujeres, la misma que le dio a Dios al hombre para su ayuda idónea, fue traicionera y sigue siendo traicionera. Pero es traición a través del diablo. Que eso de tener
cada cual en su casa su elemento de credo, cuando en el pueblo de Israel no puede haber un credo aparte del que Dios haya instruido. Ujú. No puede haber agorreros, adivinos, no puede haber nada de esas cosas que tenían las mujeres estas que tenía Salomón. Le torcieron el corazón porque no podía, él tenía que prohibir eso. ¿Y cómo prohíbe que en la tierra de Israel hayan creencias que no son las de Israel? ¿Hay torcedura o no hay torcedura? El corazón del hombre está torcido. Dios dice que va a poner un corazón de carne. ¿Cuándo se cumplirá? Entonces, lo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. ¿Cuándo? La apostasía, ¿cuándo? No. ¿Cuándo? ¿La apostasía cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Hay un dicho entre nosotros cubanos que dice, allí fumé, es decir, echándole la culpa a otro. Y no mira el dedo de este gordo que va para atrás. Dice, allí, son los malos, esos son los malos. ¿Y este qué? Este está apuntando para ti. Porque malos somos todos. Y no hay una sola entidad religiosa que sea buena. No la hay. Y todo esto que yo digo, si no lo cumplo también, no tengo el boleto de salvación. Pero si lo cumplo, sí lo tengo. Si se cumplen los mandamientos, sí, porque eso es lo que trata el diablo, de desbaratarla a un punto de la ley de Dios para que tú no tengas chance. Y entonces él, como un fiscal, se parará ante Dios diciendo en el juicio, le faltó a tal mandamiento, los testigos le faltaron a estos mandamientos, los adventistas le faltaron a este mandamiento. Y no es tan solo que lo diga él, sino que los libros, de los libros son borrados. ¿En qué cosa hay que creer? ¿En esos reyertos que hablaron los apóstoles ahí o lo que dijo el profeta? El que dijo el llamado que el fariseo dice allí que era necesario circuncidarlos según el rito. Porque todos son ritos. Si tú te bautizas en el rito del bautismo, el rito de la circuncisión, todos son ritos. Toda ordenanza de Dios, toda ordenanza de Dios es rito. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es decir, ¿qué es lo primero que se debe o que se debe hacer? ¿Qué es lo que nos confirma con la verdad del Eterno? ¿Qué es lo que es nuestro deber? Considerar las palabras y poner obediencia a los mandamientos del Señor. En Ezequiel se dijo, del revés, del revés, del revés. Ezequiel 7, digo, Ezequiel 21, 27. Léeme Ezequiel 21, 27 ahí. Ezequiel 21, versos 27.
del revés, del revés, del revés la tornaré. Y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Amén. Cuando Mashiach venga, viene a entregar la ciudad a aquel cuyo cual es el derecho, a quien le pertenece, aquel al que le pertenece. Entonces no puede ser que en este tiempo, con muchas guerritas y muchos tiroteos, muchas cuchillas dadas y eso, el enemigo de Israel vaya a tener otra vez Israel bajo el enemigo de los gentiles fluctuantes, porque cambiaron de Dios, de sus dioses, que abran los ojos también porque todos tenían dioses antiguos, mentirosos, y los cuales cambiaron, y cambiaron hasta el nombre. El mismo hombre le cambió el nombre a ellos. A Israel no se lo cambiaron. Pero a los filisteos sí le cambiaron el nombre los romanos. Y se quedaron con ese nombre. Pero Abu Dabá, toda esa gente deben de saber de que ellos son filisteos y no palestinos. Y que su doctrina es nefanda, absurda, ciega, engañosa. Que el Dios de verdad es el que no se cambió ni se mudó, el de Israel. Israel en el exilio siempre fue Israel. Siempre fuimos Israel. Ciudadanos de esas naciones, pero ciudadanos de Israel también. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? ¿Será entregada al que le pertenece? Dios le concedió esta tierra a Israel. Se la han querido quitar muchas veces con mentiras, con la potencia de esos filisteos que existía, pero que Dios no ha permitido que le quiten la tierra. Aunque Israel siempre fue rebelde, duro de servir, como dice las Escrituras. No engañen más a la gente con doctrina falsa y de amorcito, una doctrina amorosa, rabínica, que no es el amor de Dios. Los profetas ninguno hablaron con el Talmud. Ninguno. Todos hablaron bajo la enseñanza de la Torá, la cual tiene que tener los sabios del Talmud. Porque el Talmud no es Torá. No se puede decir Talmud Torá. Ner Israel. No se puede. No es bueno. Esmuel, Israel. Yo lo avanzo hasta Israel, donde era Esmuel. Israelita. Se debe decir Torá, la instrucción de Dios. Y después todos los libros apócrifos son enseñanzas sabias de los que se dicen estar educados en la voz de Dios. Pero si los fariseos no llevan la doctrina de Dios, son desechados. Eso es lo que pasaba. Si los sacerdotes no llevaban la doctrina correctamente, eran desechados. Que no hablen más mentiras.
que se eduquen en la palabra del Señor. Amén. De revés, de revés, de revés. ¿Cuántos reveses ha tenido Israel? Y que a los postres será entregada Israel, Jerusalén como su capital. Aquel ¿cuál es el derecho? El derecho es de que Dios solo prometió, no de otra gente que ha venido de otros lugares. A nacer aquí, nacieron en el lugar equivocado. Eso se dice, eso se entiende. Porque si yo fuera palestino, yo digo, nací en Israel equivocadamente. Yo tenía que nacer allá porque mi doctrina es de allá de Arabia, de la Meca, de allá. Y no es de la doctrina de Israel. Yo nací en un lugar equivocado. Debía decirlo así yo, si yo fuera palestino, como dicen palestinos, que en definitiva es filisteo. Entonces, el honor que deben de tener delante de Dios es ser sinceros y rectificar. El que está aquí debe, como ciudadano, debe tener los atuendos de la ley o de la ley en general, de las leyes de donde es ciudadano. Eso es bueno o malo, es así. Para el que crea que es malo, porque le cambia su posición, su idea. Si usted va por un camino y hay un abismo adelante y uno le dice, oye, allá adelante te vas a caer en un abismo, coge por aquí, que te va a ir bien. No, yo sigo por aquí. Deja que me hunda, yo sigo por ahí. Eso pasa, eso es lo que pasa, sencillamente. Hay que reconocer lo que es justo y lo que es injusto, lo que es justicia y lo que es injusticia. Vamos a leer ahora Ezequiel 11, desde el 16 al 21. Ezequiel capítulo 11 del 16 al 21 dice. Por tanto di, así ha dicho el Señor Dios, aunque los he echado lejos entre las gentes y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Di por tanto, así ha dicho el Señor Dios, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y vendrán allá y quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones. Y daréles un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus torpezas y de sus abominaciones, yo tornaré su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Dios. Amén. Sencillamente, cuando Mashiach vino al mundo, que Dios le ordenó ya al tiempo, nada, que iba a nacer y todo, se determinó también el desplazamiento de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios, hacia
este punto final de la historia de la historia de esta humanidad torcida. Porque, como dice ahí, el que anda en los deseos de su corazón y no en la voluntad de Dios, va a perecer, ya sea israelita, ya sea gentil, como le llamen. El que no cumpla los deseos de Dios, mas él tiene la promesa hecha. Y él dice que cuando él dice voy a quitar, entonces quiere decir que es promesa de Dios, que le quita entonces lo que antes está dicho, es promesa. Y las torpezas vienen después. Entonces Israel tendrá un desplazamiento hacia la capital, siendo Jerusalén capital, entregada como es el derecho de ella, de revés, de revés, de revés, tantos reveses que ha tenido Israel. Y Jerusalén ha estado en manos de los palestinos, de los árabes, de Mazatín el torero, de los italianos, franceses, de los ingleses. Ha estado en el desierto, como dice. Él dice que los recogerá de los pueblos donde fueron esparcidos y que les sería por un socorro a ellos. ¿Dónde está la Torá? En cada sinagoga, en cada país está el socorro. Que tienen que, porque están en las leyes de otros países y no ser subversivos, entonces tienen que adaptarse. Si no cumplen con el sábado, es por carácter de opinión, carácter de acciones del nombre de pecado. Pero en su corazón entonces tendrían la voluntad de Dios si están en carne, como dice, no en piedra, corazón de piedra, que dice él, que son los que van a ser destruidos, que los que andan en forma de sus deseos van a ser destruidos. Pero cuando andan en corazón de carne quiere decir sencillo, reconocedores de la palabra de Dios en su corazón. Porque si usted viola el punto de la ley estando en otras naciones, no tiene importancia. Para Dios no la tiene. Y eso es lo que yo entiendo cuando dice que cuando Mashiach dijo que él era Señor del sábado. Porque el hombre no es para ser condenado por culpa de ningún mandamiento, sino por hacer los mandamientos. Pero esto de sábado es una cosa que estriba con un reconocimiento de Dios. Que si usted tiene una necesidad, que es lo que le decía Mashiach a la gente, si se cae un animal en una fosa o algo, usted no la va a sacar. Si tiene necesidad de atender a un herido, no lo va a atender. ¿Por qué sábado? Porque no se puede hacer ninguna obra, ningún trabajo. Sin embargo, son sin culpa, porque dice, si los sacerdotes son sin culpa, tú también eres sin culpa. Porque no es privilegio. El privilegio es para los que cumplan con lo que Dios dice. Y eso no va a quitar la orden de Dios. Por eso es que dice, yo les seré como un socorro. Había mucha gente que tenían que trabajar en una fábrica, en una industria, en esto, en lo otro, los sábados. Pero sabe que era contra la voluntad de Dios y con su propia voluntad, que no era hacerlo. Yo me acuerdo que yo mismo no quería ganancias ninguna en sábado, estando en otro país. No quería ganancias ninguna. El sábado presentaba como si fuera voluntario. Nada de sueldo, ¿no? Porque yo tengo la voluntad de Dios, que eso lo estoy haciendo por causa
de la presión, porque debemos entonces optar por la vida, que eso es lo razonable que Dios está dando. La vida, pueblo que vive, y esas son cosas que Dios las da y pasan. Estás ahora en un auxilio, no estás en tu tierra que Dios te dio. Que por circunstancias tenga que trabajar en la tierra, bueno, ya eso es otra cosa. Esa es la clemencia de Dios. Que la clemencia de Dios, su amor y su gracia, su misericordia es enseñorearse. Y es la propia palabra de Dios. Se señorea de cualquier juicio. Bueno, no endurezcan más los corazones. Apiádense de sus almas, los llamados israelitas y los llamados convertidos a Israel, conforme dice Pablo. Ahora soy ciudadano israelitas. Ahora soy ciudadano de Israel. Palestino, soy ciudadano de Israel. Conviértanse. Eso es duro. Es duro de realizar. Por eso el juicio viene para la tierra. Y no, es como dicen, como decían los cubanos en Cuba, que la deuda eterna esa es impagable. Pues eso es imparable también. Imparable. Aquello es impagable, pero esto es imparable. Que viene la destrucción. La tribulación que llaman los cristianos, eso es falso. Ya eso pasó ya. Estamos en otro punto, en otro nivel de la sexta trompeta, donde ya está la propiedad en forma de el diluvio del tiempo de Noah. Ya este tiempo es el diluvio de fuego, ya está preparado ya. El camino está preparado ya, porque usted está para sembrar, para hacer los cimientos del edificio. Lo están ahondando hasta llegar hasta la firmeza, hasta lo firme. Y empieza a fabricar. Ya está preparado el tiempo ya. Que decía Ezequiel, que se dijo en Apocalipsis, se habló lo mismo. No hay cambio, no hay mudanza. Y Amasías lo dijo, no vine a quitar ningún profeta, no vine a cambiar ningún punto de la ley. Todo eso que habló ahí, el enemigo lo ha destruido para que no tengamos una plenitud de entrada al reino. Y el Señor no quiere personas indébiles, enfermas, con faltas. Si a usted le falta un brazo, usted tiene más dificultad para orar porque Dios lo ha creado con 2 brazos. Entendamos bien las cosas. Y provoquémonos a justicia, a buena voluntad, para en verdad ser bendecidos, recibir lo que está propuesto. A Machía los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y él los enseñó a orar. Es decir, que les enseña a pedir de parte de Dios. La clemencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Eso de perdonar a las personas, a nuestros deudores. Los enemigos entonces, incluso con esa palabra, hay que perdonar. El que es asesino, el que es criminal, quiere salvarse en tablita. Mira, tú dices, ¿qué es? A ver, muéstrame entonces ahora que tú perdonas. Pero la justicia de Dios no te perdona. Y el hombre Dios le mandó a hacer justicia, a hacer justo juicio. Y el juicio se te pela para que no sea, todo lo demás te lo quita Dios. Esa es la cosa. Y entonces para recibir la bendición, que está también propiciada en Amashiach, porque es sumo sacerdote, tenemos clemencia de Dios. Llevalejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beyasen Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti para ti paz. En nombre de Mashiach. Amén.